Perspectiva económica de Alexis Milo. Querido Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Querido David, buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, hoy te busco porque sé que eres un experto en banca y en colocaciones y todo este tipo de cosas, y además que a eso estás dedicado profesionalmente. Ajá. ¿Por qué no le explicas al público qué es una oferta pública inicial? Y vámonos desde parvulitos, porque luego se dicen cada cosa. Claro. Y vamos explicando ese tipo de cosas, querido amigo. Mira, es muy sencillo. Una oferta pública inicial es cuando una empresa pasa de ser, digamos, de no cotizar en la bolsa a cotizar en la bolsa. Es decir, se convierte en una empresa pública. Dicho de otra forma, es una empresa cuyas acciones pueden intercambiarse, ¿sí? Cuando una empresa, por ejemplo, pues tiene una serie de propietarios, tiene una serie de dueños, pero no es pública, pues los accionistas o los dueños de la empresa son los accionistas. Sin embargo, en el momento en que esa empresa se coloca en la bolsa, de modo que cualquier persona del público, por eso se convierten en empresas públicas, de ahí el nombre, puede comprar acciones de esa empresa y las puede comprar en un mercado establecido como es la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, en este caso. Entonces una oferta de este O tipo... en el mercado de Nueva York. Exactamente. Porque además los mercados mexicanos, todavía existe el Viva, ¿verdad? La Bolsa Mexicana de Valores y el Viva son corresponsales de otras bolsas. Exactamente. El chiste es que sea un mercado establecido y autorizado para que se realicen ahí intercambios de acciones de empresas públicas. Ese momento en el cual una empresa emite acciones y se coloca en la bolsa es lo que se conoce como una oferta pública inicial. Entonces, es una empresa que no cotizaba en la bolsa y de pronto pues va a tener ya acciones que cotizan en la bolsa. Es un momento muy delicado para una empresa por una razón, porque de alguna manera se hace una evaluación preliminar con la cual pues la empresa va a salir a la bolsa. Es decir, si la empresa vale 10 pesos y cada acción vale $1, según la estimación que realicen, pues en este caso el banco encargado o el agente financiero encargado de hacer la colocación, pues entonces cada acción valdrá $1. Pero puede ser que en el momento en que esas acciones empiezan a cotizar, pues el precio se dispare, porque resulta que la empresa tenía un valor pues mucho más alto que el que se evaluó. Entonces puede ser que desde el primer minuto en que están cotizando estas acciones, pues resulta que valen no $1, sino valen 1.50. Muchas veces ha pasado lo contrario. Empresas sobrevaluadas, pues resulta que salen y el precio se desploma el precio de cotización se desploma. No es necesario que le tires mala onda a esas empresas que se creen muy innovadoras y que se creen unicornios. No es necesario. Hoy estamos hablando en teoría. Pues mira. ¿Por qué tienes que recordar que hay unas empresas que ahora los cursis les llaman, es que son un unicornio? Pues sí. Aunque he de decirte que hemos visto más casos de empresas que se inflan a la hora de la salida, en el caso de las empresas de tecnología, que las que se desinflan, ¿no? Pero obviamente ha habido de los dos casos, ¿no? Sí, pero hay unos las empresas de tecnología que creen que se van a poder llevar la parte que se va a inflar. Exactamente. Y me imagino que tu pregunta va pues por el anuncio que se hizo de hacer una oferta pública. Sí, claro. De Banamex, ¿no? Que además una oferta pública, para hacer una oferta pública tienen que cotizar por lo menos un año. Exactamente. No necesariamente los tiempos en esta operación, Alexis, no necesariamente son porque se quieren brincar a López Obrador. Que No, también hay algo que eso siempre ayuda. Brincarse a este presidente que tantos problemas ha puesto para esa operación, sí ayuda, pero no es el motor, digamos. No, realmente yo creo que la situación ya no se ve propicia para hacer esta transacción durante esta administración. Tienes razón que algo como una oferta pública inicial es algo que se prepara con mucho tiempo y ese hace perfecto sentido que anunciar ahorita que Banamex eventualmente será colocada por la vía de una oferta pública inicial, pues sí es precisamente un año o más de un año que es lo que le queda a esta administración
el tiempo apropiado para ir anunciando este movimiento. Lo que se haría llegado el momento, pues sería que en este caso Citi, que es el dueño de Banamex, es una empresa que tiene un dueño que es Citi, que no, y por lo tanto no cotiza en la bolsa, no es una empresa pública. Si ustedes ven el listado de las empresas que cotizan en la bolsa, no está Banamex. Se supone que llegado ese momento lo que haría Citi es decir, bueno, una parte o todo lo que yo tengo de Banamex lo coloco en la bolsa y entonces se convierte ya Banamex en una... Sí, de hecho, hablan de que van a colocar en la primera etapa el 20%. Exactamente. Lo cual también... Sí, porque además si salen con todo, claro, el precio, ellos mismos castigan el precio. exactamente. Ellos mismos castigan el precio y además, pues en estos escenarios que planteábamos hace un momento, en donde puede ser que salga a la bolsa y se infle demasiado el precio o se desinfle demasiado el precio, pues no es lo mismo que eso te pase con un 20% de la empresa que te pase con toda la empresa, ¿no? Y además deja abierta la posibilidad, incluso en el 25, que pusiste en el mercado el 20% de las acciones y que aparezca alguien que te diga, oye, yo te lo compro. Ah, bueno, soy dueño del 80%. Claro, y además para ese momento el precio de las acciones de ese 20% que fue colocado servirá como referencia, ¿no? Por eso te digo que es un momento muy delicado para una empresa, una oferta pública inicial, porque es un momento en donde se sale con una evaluación al mercado y pues se verá si el mercado valida esa evaluación, valga la redundancia, ¿no? Sí, claro. ¿Y a ti qué te parece en términos generales que hayan decidido por este camino? Pues mira, a mí me extraña por un par de razones. En primer lugar, pues porque siempre se habló de colocar Banamex con algún grupo empresarial mexicano. En muchos momentos se habló de algún grupo que ya tuviera experiencia en banca. Y entonces, pues esto es un cambio, pues no es un cambio, es que de repente yo creo que no les pusimos tanto atención. Tengo constancia que en el informe a los inversionistas del primer trimestre del 22, Jan Fraser habló de la posibilidad de una OPI, ¿eh? Sí. O sea, tengo ahí, y además yo lo publiqué en mi columna. Okay. O sea, estamos hablando de hace un año, que ya, porque nadie creía que fuera cierto eso. Sí. Pero hay declaraciones públicas de Jane Fraser hablando de la posibilidad de una oferta pública y de un modelo dual. ¿Te acuerdas que hablaban mucho, insistían mucho cada reunión, insistían mucho de un modelo dual? Se hablaba mucho de un modelo dual donde una parte fuera pública y otra fuera privada. Porque mira, te voy a decir por qué digo que el movimiento hay que leerlo bien. Porque ahora lo que cobra mucha importancia cuando se haga este anuncio es, bueno, ¿quién va a ser la gente que maneje Banamex ya siendo una empresa pública? Porque como todos nos podemos imaginar, va a depender, el valor de la empresa va a depender mucho de quién la esté manejando, ¿no? Digamos, por eso es que creo que este anuncio que se hizo en algún momento, que probablemente habrá que ver cómo evoluciona, en donde ya gente muy conocida de la banca, como Javier Arrigunaga, como Pedro Aspe, podrían estar como parte del grupo que maneje. Hay quienes dicen que eso fue parte del problema. Pues eso se vuelve mucho más relevante ahora, pues para los inversionistas, ¿no? Y porque de eso dependerá en buena medida la rentabilidad del banco hacia adelante. A ver, y aquí algo importante es, si van colocando pedazos en bolsa, pues tienen una muy buena administración. Yo creo que Romo y su equipo son particularmente buenos y que ahora lo van a poder hacer todavía mejor, toda vez que ya no tienen esa presión. Oye, acaban de emitir un comunicado diciéndoles a los clientes, quédense que esto se va a poner chido, quédense porque vamos a seguir sirviéndolos. Tienen ahora un espacio, por lo menos, hasta 25, o sea que son prácticamente 2 años, para reconcentrarse en la competencia. Sí, correcto. Y es una noticia que pues, es muy relevante para el sector financiero mexicano. Estamos hablando de uno de los bancos más grandes, más emblemáticos, y creo yo que es buena noticia lo que se anunció hoy, porque de alguna manera quiere decir que Citi
se siente confiada de poder colocar este banco en el mercado mexicano en un contexto en donde tú sabes que muchas empresas se han venido deslistando, ¿no? Claro. Entonces, esto pues le puede dar un nuevo respiro a la Bolsa Mexicana de Valores, yo creo. Yo creo que es una buena operación, es una buena decisión y además que quita totalmente la sospecha de las presiones a las que estaba siendo sujeto Citi. Rápidamente te pregunto, ¿tú cómo ves la idea de Javi Noble, del presidente de la República de comprar Banamex? Es que ¿a poco no es como de Javi Noble? Pues parece, ¿verdad? Pero mira, yo te diría tres cosas, ¿no? A ver, en primer lugar, los números fiscales que está haciendo el presidente yo no los entiendo. Habla de que se pagarían 2,000 millones de dólares sobre una operación de venta de 7,000 millones. Uh-huh. Banamex se compró en su momento en 12,000. No sabemos si al precio de venta pues les va a dar a pagar impuestos y mucho menos si les va a dar a pagar 2,000 millones de dólares. Bueno, y en la diferencia en el precio ahí también hay que considerar un punto, que le están quitando, no están vendiendo todo el Banamex que compraron. No, de acuerdo. O sea, le quitaron la pechuga, o sea, están vendiendo un pollo sin pechuga. Bueno, están vendiendo, digamos, Un pollo con, quién sabe si pechuga, pero porque yo creo más en la banca de supermenudeo que en la banca corporativa. Pero sí le quitaron, que le quitaron los muslos al pollo, ¿no? Tienes toda la razón. Pero digamos, hablar de 2,000 millones de dólares de impuestos sobre una operación de 7,000, pues todavía no sabemos realmente cuánto es lo que le daría a pagar de impuestos a Citi por vender Banamex, ¿no? Oye, quédate en la línea, ¿no? Y ahorita le seguimos. Claro que sí. Entonces, ¿en qué íbamos, Alexis, cuando inopinada y groseramente te corté? No, mira, estábamos hablando de, pues un poco de qué opinión merece la posibilidad de que el gobierno comprara una parte de Banamex, ¿no? Y yo te decía que a mí me surgen tres inquietudes. En primer lugar es la parte fiscal, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si de verdad el gobierno que iba a obtener o que obtendría 2,000 millones de dólares por la venta de Banamex y que se entiende que una parte de ese dinero se utilizaría por parte del gobierno para comprar, digamos, con el producto de los impuestos para comprar una parte del banco, pues eso creo que son cuentas que todavía habrá que verse. Habrá que ver cuánto le daría a Citi a pagar por vender Banamex, ¿no? Que obviamente hay que tomar en cuenta lo que tú decías. Se está vendiendo pues algo mucho menor que lo que se compró por 12,000 millones de dólares hace ya varios años, y entonces habría que ver. Pero esos 2,000 millones de dólares de impuestos creo que es un número que hay que cuestionar. En segundo lugar, a ver, y creo que esto es lo principal, en México no es que nos tengamos que imaginar cómo es que el gobierno tenga un banco, o que tengamos que pensar en si es buena o mala idea. En un momento muy jodido de nuestra vida nacional tuvo 18. Ya lo vivimos y fue, como tú bien lo anotas, fue un momento muy, muy oscuro de la economía mexicana. Te voy a dar un dato, perdón que te interrumpa, te voy a dar un dato que es muy impresionante. Uh-huh. La banca mexicana era 25 veces más grande antes de la estatización. Uh-huh. O de el retiro de concesión o la toma temporal de la concesión, porque ya ves que ahora ya no dicen que son estatizaciones. Claro. Era 25 veces más grande que la banca española. A la vuelta de 10 años, la banca española era 25 veces más grande que la mexicana. Claro. Eso nos da una medida de dimensión. Y tú recordarás que no había crédito, que los bancos eran muy ineficientes, daban un muy mal servicio. Básicamente, la banca comercial... Otra vez vas contra Banco del Bienestar. Uy, ¿qué traes, ¿Eh? ¿Por qué estás hablando de Banco del Bienestar? No. Eran momentos muy malos. Era muy mala la banca. A ver, no había tarjetas de crédito, no había crédito para las personas. El desarrollo del mercado de valores y las fortunas de Harper, Roberto Hernández y de Slim y todo eso se hizo porque el mercado de valores se volvió la banca paralela. Claro. La banca de inversión paralela. Claro. No, y ya se nos olvida, pero por ejemplo, esto que ahora es muy común, que es pedir un crédito hipotecario, un crédito automotriz, pues eso no existía. La gente que se compraba una casa es porque lograba juntar el dinero. Y decía que iba a salir con los pies por delante de esa casa. Pues sí, ¿no? O te comprabas un coche, pues básicamente porque ahorrabas y ibas y lo comprabas.
y si bien te daba algún financiamiento, pero era la propia agencia, pero que un banco te diera un crédito automotriz, pues era algo muy, muy escaso. Entonces, esa parte ya... Ahora se pelean los bancos por darte crédito. Claro. Y además los bancos, si por ejemplo, les das un automóvil, tú llegas a comprarte un automóvil y les dices que se lo quieres pagar de contado y se te quedan viendo feo, así como... Ay, Pues sí. ¿No? y te dicen, es que ven opciones, y las de los bancos, y las de ellos mismos. O sea, eso se nos olvida. Y eso se hizo cuando la banca cuando volvió a ser privada. Exactamente. Y el tercer comentario que yo te haría es, bueno, también parte del argumento del presidente es, bueno, pues es que la banca es muy rentable y pues esa rentabilidad puede volverse una rentabilidad social, ¿no? Porque es un activo en manos del gobierno que gana dinero. Pues habría que ver si estando en manos del gobierno realmente es tan rentable, ¿no? A ver, aquí hay 51 bancos en este país. Uh-huh. 38 creo que son los que dan banca comercial. Uh-huh. Más todos los demás otorgantes de crédito. Así es. Para tener un banco que sea muy rentable y que le vaya muy bien, claro, lo decía en el editorial, se tienen que partir la boca todos los días las administraciones y estar pensando en qué se les ocurre y cómo aprovechan y cómo buscan promociones y cómo se le acercan a la gente. Mira, estamos viendo un caso clarísimo, además muy bonito de banca. Antes Banamex tenía el control como de todas las preventas. Así es. Santander, quién sabe cómo consiguió la de Luis Miguel y han duplicado el número de solicitudes de tarjeta de crédito. Claro. HSBC se acaba de meter a financiar un festival que se llama RHSBC, sí, de música regional, y va a estar Peso Pluma y ojalá que me inviten. Uh-huh. Precisamente para impulsar la colocación de tarjetas. ¿El Banamex del Bienestar podría hacer esas cosas? Pues no, a ver, ¿y qué va a pasar el día que estos bancos tengan que colocar y no se pongan las pilas con todas estas estrategias comerciales agresivas que tú estás mencionando? Pues se van a poner a prestarle al gobierno, ¿no? Que era precisamente lo que veíamos cuando la banca estaba estatizada. La banca le prestaba mucho al gobierno, era una manera en que los bancos captaban recursos del público ahorrador, y lo más sencillo era prestárselo al gobierno. Yo empecé a trabajar en el periodismo financiero en la época que todavía me tocó la privatización bancaria. Y yo recuerdo haber comido uno de los primeros directores de banco con el que comí. Uh-huh. Me dijo, es que es muy fácil ser banquero. Mira, llegas a la institución, esperas a recibir la circular telefax de Banco de México del encaje legal, que te acuerdas que les decían ¿a dónde prestar? Claro. Les dices a tu gente que eso es lo que tienen que hacer, ching su madre, nos vamos al golf. Claro. Eso era un director de banco en la época estatal. Así funcionaba, y es porque no había competencia, no había ningún incentivo. No, porque además las reglas, todos los bancos prestaban igual a la misma tasa, porque Banco de México, que no era autónomo, les decía dónde y cómo prestar. Claro. Porque tenían el encaje legal y todas esas tonterías. Hoy los bancos verdaderamente... Creo que si hay un sector competido, corrígeme si me equivoco, creo que si hay un sector competido, verdaderamente competido, por número de participantes y por cómo se da la pelea, es el bancario. Es el del yo diría el del financiamiento y el de la colocación de crédito, porque no solo están los bancos, insisto, hay un chorro de otorgantes de crédito. Ajá. O sea, a mí me cuesta trabajo pensar en un sector más competido, ¿eh? Porque además compiten con las SOFOMES, que no las estás contando. Y las fintech, y los créditos de las propias empresas. O sea, si un banco quiere colocar créditos automotrices, uh-huh, pues tiene que irse a pelear con la financiera de la armadora. Así es. O sea, tiene que ser más atractivo que la financiera de la armadora. Y eso ha venido a beneficiar a todos los consumidores. Claro. Entonces, habría que ver si no, pues en este contexto que tú estás describiendo muy bien, pues no, un banco del gobierno, pues realmente hay pues iba a decir chivo en cristalería, pero más bien un elefante en cristalería, ¿no? Porque no va a poder competir, porque va a ser ineficiente. ¿Pero qué crees? Están pensando que a los funcionarios los elija el pueblo.
¿Quién te gusta para director de estudios económicos? Pues una votación. Oye, ¿quién te gusta para director de crédito? Pues hay que hacer que hagan campaña. Ajá. Pues sí, ¿no? O sea... Sí. ¿Qué vas a ofrecer? Porque van a ser más legítimos que los funcionarios impuestos por la banca privada. Exactamente. Sí, vaya. Yo creo que es volver al pasado y por eso a mí no me parece una buena idea que el gobierno esté metido en esto, porque además pues sería un gran inhibidor de la competencia en el sector financiero, pues de la que nosotros nos hemos beneficiado como usuarios, ¿no? Como usuarios. Tienes toda la razón. Querido Alexis, si Israel te contesta feo el teléfono la próxima vez es porque le mataste su sección, pero pues eso a mí no me importa. Alexis, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo, querido David. Y mañana te desquitas. Vane, gracias, tocayo, muchas gracias. Y nos vemos al rato con el gran Ciro Gómez Leiva.